el tema de la Trinidad y de la comunión que hay en la Trinidad tiene que ver con una realidad en Dios. Si Dios es amor, el amor es necesariamente relación, es relacional. Por eso la relación del Padre y el Hijo, de Dios, da lugar a la persona del Espíritu Santo, que es la persona amor. Todo ese tema trinitario, teológico, que es profundo, de la realidad de Dios, de cómo se revela Dios a sí mismo como uno y trino, tiene que ver con, está plasmado, podemos decir, en la condición humana, naturaleza humana, masculina y femenina. En la filosofía anterior, diría, estos últimos tiempos, no sé, en los manuales, por ejemplo, de antropología filosófica, no se hablaba de este tema, de lo masculino y lo femenino, se hablaba del hombre, la naturaleza humana, pero el hombre, así en abstracto, no existe. Existen personas varones y personas mujeres. Entonces ahora en los últimos manuales de antropología, por ejemplo, Burgos, Yepes, hay capítulos donde se explica mejor esta modalización de la naturaleza humana en varón y en mujer. Por eso el cuerpo humano, esto también es fuerte, la valoración que hace Juan Pablo II de lo que es el cuerpo, la corporeidad humana, como realidad antropológica y como imagen de Dios, ¿no? Cuando Adán dice en esa fórmula concisa, carne de mi carne, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Ahí está todo el organismo, desde lo sexual, porque la palabra carne es fuerte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo humano, ¿no? Esta es igual que yo en su condición de persona humana, pero desde lo corpóreo, lo psicológico y lo espiritual, ¿no? Muestra que el cuerpo, ese decir carne de mi carne, es la expresión de lo que es lo humano, del hombre. El cuerpo es, en definitiva, auténticamente humano. Por lo tanto, determina al hombre como persona, como un ser que incluso en toda su corporeidad es semejante a Dios. Esto no se decía antes, generalmente decía, bueno, somos semejantes a Dios por la inteligencia y la voluntad, somos seres libres, entonces somos la imagen y semejanza, como Dios es espíritu, nosotros somos también espíritu, y así, ¿no? En realidad, teológicamente, lo que intenta decir Juan Pablo II es que no solamente por el espíritu se da la semejanza con Dios, sino que nosotros somos un espíritu encarnado. Un espíritu encarnado. Y de hecho, la misma encarnación de Jesucristo tiene que ver con esta grandeza de lo corpóreo. Y dice San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. Bueno, el cuerpo, ¿no? La importancia que tiene el cuerpo, no como algo para usar de él en beneficio del placer y nada más, sino como algo grandioso que expresa la grandeza de mi intimidad, de mi interioridad, ¿no? También por eso el cuerpo tiene como sus partes, podemos decir, como más nobles o menos nobles. Aquilino Polaino, que es un psiquiatra español, ¿no? Contaba en algún curso que hice hace unos años en la Universidad Austral sobre sexualidad humana, que él a veces a sus alumnos en la clase una vez les había pedido por qué no traían una foto, cada uno sacaba una foto a su ombligo y les hacía la propuesta de que trajeran la foto y la pusieran en el aula, ¿no? y trataran de descubrir cuál era el ombligo de su mejor amigo o el propio, entre todos los ombligos, ¿no? de la foto. Bueno, medio disparate, ¿no? Pero si en cambio del ombligo dice, les pido que traigan la foto de cuando ustedes eran niños y cada uno trae la foto de su infancia, de una edad, bueno, de cuando nacieron, bebitos por ahí, ¿no? Porque los bebitos parecen que son todos parecidos, pero no son todos iguales. Pero traen una foto de su infancia, de su jardín, por ejemplo, jardín de infantes. Qué divertido intentar reconocer, ¿no? Reconocerse en esa identidad, en esos rasgos. El rostro humano es un reflejo de la intimidad personal que es mucho más representativo, podríamos decir, ¿no? Que otras partes del cuerpo que son más comunes. No da lo mismo, digamos, ¿no? Por eso el pudor tiene que ver, el pudor, por ejemplo, en el vestir, tiene que ver con ese deseo de que a dónde quiero que se dirija la mirada del otro. Según a qué parte de mi cuerpo quiero que se dirija la mirada, es como me voy a vestir. ¿Qué es lo que pretendo? ¿Qué es lo que estoy buscando con ese modo de vestir, ¿no? Con esa exhibición o no de mi cuerpo? Entonces, no son indiferentes a la persona estas cuestiones. Pueden parecer cuestiones superficiales o accidentales. No son accidentales. El cuerpo es reflejo de lo humano.
Y nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, no solamente como ahora se promueve todo el cuidado de lo corporal estético, desde el punto de vista estético, sino en el sentido más profundo, ¿no? Del significado profundo. ¿Cuál es el significado del cuerpo, ¿no? El hombre se convierte en imagen de Dios, entonces, en el momento de la comunión, y es desde el principio no solo imagen en la que se refleja la soledad de una persona que rige el mundo, sino también esencialmente imagen de la Trinidad. Para hacer antes de entrar en esta diapositiva, porque me queda poco tiempo, y quiero decir algo de esto del pudor, porque me parece que vale la pena después que se lo lean, los que les interese, la descripción que hace de esta cuestión en Amor y Responsabilidad Carol Wojtyla, cuando explica las diferencias justamente de eso, de la femineidad y de la masculinidad y la relación entre los dos, en esta cuestión de la vergüenza o el pudor, cuando explica este sentimiento, ¿no? Por un lado lo podría resumir, por algunas cosas les quiero leer, porque me parece que está muy bien dicho, mejor dicho de lo que yo podría resumirlo, ¿no? Entonces está comparando, en síntesis, una cuestión que explica es que los hombres serían más sensuales que afectivos, es decir, la afectividad está más escondida en la sensualidad, y las mujeres somos más afectivas y nuestra sensualidad se esconde más en nuestra afectividad. Dice, son ellas menos conscientes de la sensualidad y de su orientación natural que los varones. Por eso se dice frecuentemente que la mujer es por naturaleza, algunos dicen, no sé si esto era en la época de él o qué, porque lo que les voy a leer no sé si van a estar de acuerdo, dice que la mujer es por naturaleza más casta que el hombre, expresión que por otra parte no tiene ninguna relación con la virtud de la castidad, dice él. Lo es efectivamente más porque es más sensible a los valores de la persona, a una cierta masculinidad psíquica. Además, tanto una como otra masculinidad, la física y la psíquica, son experimentadas por la mujer más bien en el plano psíquico. Pero es precisamente esto lo que puede hacer difícil para la mujer el pudor. En efecto, al no encontrar en sí misma una sensualidad tan fuerte como la del varón, siente menos la necesidad de esconder su cuerpo, objeto posible de placer. Un conocimiento del psiquismo masculino es por consiguiente necesario para la formación del pudor en la mujer. El desarrollo del pudor en la joven o en el varón se presenta generalmente como un proceso diferente. El hombre, en el sentido del varón, no tiene que temer la sensualidad de la mujer tanto como ella teme la de él. En cambio, siente interiormente su propia sensualidad, lo cual es para él una fuente de vergüenza. Los valores sexuales están para él ligados más estrechamente al cuerpo y al sexo en cuanto a objetos posibles de placer. Y sigue, ¿no?, explicando, se llama este capítulo Metafísica del pudor. Pienso que esto lo dice desde el punto de vista filosófico, no es una cuestión científica, lo dice desde el punto de vista de la observación, del comportamiento, en general, estas cosas, en ese videíto que yo les digo que habla del cerebro de la mujer y el varón, es un público de varones y mujeres, cómo se ríen el público ante la descripción del cerebro de la mujer, que está todo conectado y todo conecta con todo y todas las relaciones que hace en un momento, ¿no? En cambio el varón lo describe el cerebro como esas cajas aisladas, ¿no? Que el varón tiene unas cajas separadas una de otra y que a veces cuando está cansado se mete en la caja de la nada y la mujer le pregunta, ¿y qué estás pensando? Nada. Entonces la mujer se pone nerviosa y no, ¿cómo puede ser que no estés pensando nada? Algo tenés que estar pensando. Y él dice nada, bueno, y va describiendo, ¿no? Muy divertido. Y todo el mundo se ríe, ustedes mismos ahora que no estoy arruinando, porque vale la pena haber visto, que me pensé que lo tenía y no lo tengo, y además no nos da tiempo. Lo pueden buscar en YouTube, el cerebro del varón y la mujer, es muy divertido. Pero la misma respuesta del público denota que eso es una experiencia común. Entonces hay cuestiones que son cuestiones experienciales, ¿no? Que por supuesto que hay cuestiones que están, los famosos estereotipos, que ahora no quieren que en el colegio le enseñen a la mujer
a jugar con las muñecas, el varón con los autitos. Pero también está demostrado científicamente que instintivamente, cuando les pones los juguetes al alcance de la mano, la mayoría de varones eligen un tipo de juguetes y las mujeres eligen otros, ¿no? Con lo cual habrá algo instintivo y natural y espontáneo que produce esa conducta. Por eso, y ya acabo con esto, aunque no acabé, pero bueno, lo dejamos acá y ya con el padre Jorge Fraile, que será el próximo conferenciante, retomarán seguramente algunas cuestiones de esto al hablar de también, porque ahora vienen después las clases de la castidad y también las del matrimonio, entonces van a volver a salir estos temas de lo femenino y lo masculino. Pero lo que quiere mostrar Juan Pablo II con esta explicación del sexo, estas explicaciones a nivel filosófico en Amor y Responsabilidad, a nivel teológico en esta teología del cuerpo, es que la función del sexo, ¿no?, es algo constitutivo, algo propio de la persona, no como un atributo externo. No da lo mismo lo que se haga con el sexo, no da lo mismo la educación sexual que reciban los hijos de ustedes, no dará lo mismo en la cultura a futuro lo que nosotros podamos hacer para revertir esta tendencia a banalizar el sexo, a hacer un uso instrumental del sexo solo para la búsqueda de placer, a impedir la concepción a través de medios anticonceptivos como abortivos o no, pero el mensaje que les dan, ¿no?, a los adolescentes a veces: divertite, pásala bien, disfrutá del sexo ahora que sos joven, tomá el anticonceptivo para no tener las consecuencias no deseadas, que después ya la vida, no sé qué, ¿no? Ese es el mensaje que dan en algunos cursos, en algunos colegios, ¿no? Una pena. Por eso la persona está constituida íntimamente como él o como ella. El neurólogo contaba de uno que nació sin los órganos genitales masculinos, entonces lo quisieron educar como mujer, ¿no? Y el desastre que se hizo, eso hay también investigaciones, ¿no? No es solo cuestión de un órgano genital, ¿no?, sino que es cuestión de que la persona humana es masculina o es femenina. En general, justamente la educación lo que intenta es ahondar en las potencialidades que tiene esa condición masculino-femenina. No son estereotipos. Por supuesto que hay machismo, que hay un feminismo ultranza que también es absurdo, en lugar de asentar la complementariedad de lo propio, de lo masculino y lo femenino. Tenemos que cambiar en eso, algunas cuestiones culturales van cambiando y es bueno que cambien. El varón tiene que entrar, porque dice también en algún texto del libro de Juan Pablo II, que el varón, el mandato de crecer y multiplicaos y trabajar la tierra, dominar la tierra, está dado a los dos. No es que le dijo a la mujer: creced y multiplicaos, que la mujer entonces se engendre y cuide el hogar y la casa, y al varón trabajar la tierra. Le dijo a los dos lo mismo. Así que eso, la complementariedad a nivel hogar y a nivel trabajo, tiene que ser de los dos, ¿no? El entrar el varón en la educación de los hijos y en las cuestiones que tienen que ver con la familia y el hogar, y el entrar la mujer en el ambiente del trabajo, es para llevar lo propiamente femenino al trabajo, también al mundo, y el varón también llevar la relación paterno-filial es muy importante para la educación, pero eso es otro tema, ¿no? Por eso la presencia del elemento femenino junto al masculino y viceversa es enriquecedor para el ser humano, para la humanidad, para el hombre. Nosotros tenemos que tener una profunda valoración de lo femenino, las que somos mujeres, estar orgullosas de serlo, y los que son varones también tienen que tener una autoestima alta de su identidad masculina y no intentar competir, ni comparar, ni pretender cambiar estereotipos que no son tales, o los presentan como estereotipos, sino en realidad ahondar en las capacidades que tenemos, que son capacidades innatas que tienen que ver en la mujer muy vinculadas a la maternidad. La mujer es espontánea y naturalmente madre, y eso despierta en ella a nivel sensible, a nivel afectivo, a nivel emotivo, a nivel espiritual, una condición muy grande para convertirse en una experta en humanidad, para llevar lo humano, ¿no?, al mundo. El varón tiene otras características que son las que también se habló muchísimo de la mujer en todos los últimos años. Ahora se va a empezar a hablar de la identidad masculina porque hay crisis en este campo, ¿no?, de la identidad masculina, justamente porque la mujer también se desorientó en su identidad.
es muy importante reencontrar esa identidad, valorarla en toda su hondura, conocerla, y además es hasta divertido, ¿no? Ya en el plano práctico de la comunicación entre varón y mujer, por ejemplo en el noviazgo, en el matrimonio, comprender cómo es uno y el otro para lograr entendernos, comprendernos y querernos, siendo tan distintos a veces, no solo de temperamento, de carácter, sino que hay algunas cuestiones que tienen mucho que ver con la condición masculina o con la condición femenina y que llevan a rupturas a veces o incomprensiones que se resolverían fácilmente si fuéramos capaces, así como en el tema del pudor, de entendernos varones y mujeres, ¿no? A veces las madres consiguen mejores resultados, por ejemplo, cuando quieren que sus hijas se vistan más, podríamos decir, no sé, modestamente, cuando le dicen a un hermano que le diga, ¿no? Entonces un hermano a veces le dice a la hermana, vos así no podés salir, un hermano con cierto respeto por el otro, ¿no? ¿Y por qué? ¿No? ¿Y por qué no puedo salir así? Entonces, ¿no? Vos así no podés, ¿no? Es mucho más efectivo el comentario del hermano que venga la mamá y le diga, ¿no? Que no se ponga ese escote o no sé qué, ¿no? Que es tan provocativa. Porque la sensibilidad masculina le puede mostrar a la mujer y así aprendemos unos de otros y nos enriquecemos. Bueno, a mí me encantaría escuchar preguntas, responder y seguir, pero será para otra oportunidad, porque me parece que es retarde, ¿no? Nos tenemos que ir.